¿Qué os parece si transformamos nuestra vajilla en nuestra mesa de una cosa así a esta preciosidad? Algo que podemos hacer con nuestras manos, piezas exclusivas, únicas y maravillosas, pintadas con una pintura acrílica que aguanta perfectamente el lavado. Os voy a explicar cómo funciona esta pintura, pero antes que nada quiero daros ideas para estos preciosos diseños. Un montón de ideas en el tutorial, una copa diferente para cada comensal, cómo podemos decorar las jarras, las botellas, cómo podemos hacer que nuestra mesa luzca de lujo total. Pues voy a daros ideas para que vosotras elijáis cuál os gusta más. Voy a utilizar esta gama de pintura especial para cristal de la casa Decoar Americana y voy a empezar por una jarra de cristal, una jarra para servir la bebida. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien las piezas con agua y jabón y después pasarles un trapo o un papel absorbente con alcohol para quitar todos los restos de grasa. Voy a empezar haciendo unas flores muy sencillas. Utilizo un pincel plano y lo que hago es poner el pincel de lado para que salgan los pétalos de una forma muy fácil. Esta pintura es una pintura que tenemos que usar en cantidad. No podemos poner la pintura y arrastrarla porque nos quedaría demasiado transparente. En el caso de que nos quede poca pintura, daremos 2 capas, pero yo os recomiendo que utilicemos bastante pintura, o sea, el pincel bastante cargado de pintura. Y vamos a hacer trazos sueltos, sin pensar demasiado. Vamos a hacer trazos muy sencillos y vamos a conseguir hacer unas flores súper bonitas. En este caso estoy utilizando 2 colores rosas, uno un poquito más subido y uno un poquito más claro. La parte central le pongo 2 tonos de verde. Primero he utilizado un verde muy oscuro y después con un verde clarito y un poco de blanco hago algunos puntitos. Vuelvo a utilizar el verde oscuro para hacerle algunas hojas sueltas por aquí y por allá. Uno de mis colores preferidos y que además es que me encanta el resultado tan elegante que da a las piezas, este color oro. Una vez tengo secas todas las flores, lo que hago es con un pincel muy finito y alargado hacer pequeñas hojitas alrededor de todas las flores. Sencillamente tenemos que apoyar el pincel y arrastrar suavemente dejando bastante cantidad de pintura para que el oro brille un montón, porque si arrastramos mucho el pincel nos va a quedar muy transparente. Cuando está seca vamos a hacer que se fije la pintura, pero eso os lo voy a explicar al final del tutorial. Ahora una segunda idea, he pintado la copa igual que la jarra y le he puesto la parte de abajo en oro con ayuda de una esponja y fijaros qué preciosidad. Podemos pintar todo tipo de piezas que utilicemos en la cocina de cristal. Ahora voy a pintar estos vasos. He hecho lo mismo que antes, los he lavado con agua y jabón, les he pasado un trapo limpio con alcohol y cuando lo tengo preparado empiezo a pintar. En esta ocasión estoy utilizando un pincel alargado y con punta fina. He hecho unas flores con 2 colores. Primero he dado unas pinceladas en un lila oscuro y después he utilizado un lila clarito. Mezclo el verde con el blanco para conseguir un verde más suave y con ayuda del pincel fino le hago unos pequeños tallos a las flores. También le hago unas pequeñas hojitas y de la misma forma que he pintado este que ha quedado súper bonito, he pintado otro en color rosa y lila y quedan preciosos. Podemos hacerlos con flores, con rayas. Es cuestión de dejar volar nuestra imaginación. El resultado es maravilloso. Vamos con una botella que nos va a servir para servir la bebida en la mesa.
Voy a volver a utilizar un pincel plano, pero en esta ocasión tiene las puntas redondeadas. Es un pincel de lengua de gato y utilizo un color cereza para hacer estas flores súper sencillas. Las reparto por toda la botella y cuando está seca la pintura es muy importante que la pintura esté completamente seca para continuar pintando sobre ella, porque si no arrastraríamos la pintura que tenemos en la parte de abajo, la primera que hemos puesto, que en este caso sería el color cereza. Pongo rosa clarito con unas flores un poco más pequeñas que las de abajo y cuando el rosa se ha secado vuelvo a utilizar el color cereza. Ahora utilizo el verde para ir poniendo hojas alrededor de toda la botella. Las hojas las colocamos alrededor de las flores y vamos primero a hacer unas hojas grandes y después vamos a ir haciendo pequeñas hojitas para rellenar un poco los huecos. Recordar que para poner una capa nueva sobre las que hemos puesto anteriormente tiene que estar completamente seca la pintura. En la parte central de las flores le pongo unos puntitos en color blanco y utilizo otra vez el dorado para darle un poquito de lujo a la botella. ¿Y qué me decís de esta botella? Ha quedado verdaderamente espectacular. Ahora voy a pintar una copa haciendo juego con la botella. Voy a hacer lo mismo. Voy a dar unas pinceladas alargadas desde el centro hacia la parte exterior con un pincel de lengua de gato y el color cereza. Si damos la primera capa y vemos que la pintura nos ha quedado demasiado transparente, esperamos a que se seque completamente y damos una segunda capa. Voy a volver a hacer lo mismo que he hecho antes con la botella. Encima del color cereza le pongo un color rosa y después un color blanco. Pinto la parte central de blanco y le voy a dar un toque especial a la parte de abajo. Voy a hacer pequeños puntitos en toda la copa, en toda la parte de abajo de la copa y también le hago puntitos en la parte central de las flores. Ha quedado súper bonita y queda perfecta al lado de la botella. Ahora voy a hacer una copa en tonos azules. La parte de abajo estoy utilizando un pincel plano y pequeño y voy a ir moviendo la copa dando vueltas con la copa para que se queden rayas y por la parte de dentro cuando esté seca la pintura se vean esas pequeñas rayitas. En la parte de abajo de la copa también voy a ir moviendo el pincel para que queden las rayas marcadas. Una vez está la pintura completamente seca, voy a utilizar el color rosa para empezar a hacer flores. Primero hago unas justo encima del azul y cuando están secas voy a empezar a hacer flores entre la parte azul y la zona donde solo está el cristal. En la parte de abajo voy a hacer 3 pequeñas flores de la misma forma que he hecho las de arriba y en este caso, como las flores son muy claritas, la parte central le pongo el tono cereza. Todas las copas van a ser diferentes, pero todas juntas van a quedar perfectamente. Es muy buena idea el hecho de tener cada copa pintada de una manera para que cada comensal reconozca su copa y no haya confusiones a la hora de utilizarlas. Quedan preciosas incluso cuando les da el sol. El azul es semi-transparente porque solo le he dado una capa y las flores sobre el azul hacen un contraste maravilloso. Ahora voy a pintar unas flores utilizando verdes y naranjas. He pintado las
hojas verdes, igual que he hecho antes, y las flores de la misma forma, pero en esta ocasión estoy utilizando un pincel mucho más pequeñito. Sobre este tono naranja voy a volver a utilizar un color más clarito para darle un poco de profundidad a las flores. Utilizando los mismos colores he hecho dos modelos diferentes. A una le he puesto la parte de abajo en un color verde y arriba solamente flores, y en la otra he mezclado el verde con las flores alrededor de toda la copa. En esta en concreto estoy utilizando un verde más oscuro para marcar las nervaduras de las hojas con un pincel muy finito. A esta le he puesto otra vez unas hojitas en dorado y voy a marcar la parte central de las flores. Para hacer estos pequeños puntitos os recomiendo que utilicéis un buril. Estos buriles son los que se utilizan para hacer las decoraciones de las uñas y tienen una bolita muy pequeña en la punta y solamente tenemos que tocar la pintura y descargar sobre la flor, y de una forma muy sencilla vamos a hacer estos pequeños puntitos. También le he dado en la parte de abajo sobre el verde y como veis queda preciosa. No sé cuál me gusta más. Esta ha quedado tan bonita, elegante y divertida, pero es que esta ha quedado también súper espectacular. Las dos me encantan y las he combinado con un plato que tengo pintado en blanco y verde. Al final del vídeo os voy a explicar cómo podemos pintar los platos y cómo tenemos que sellar la pintura sobre el cristal para que aguante perfectamente el lavado. Ahora vamos a hacer otro modelo completamente diferente. En la parte de abajo he utilizado una pequeña esponjita de maquillaje para darle una capa muy fina de dorado y así tener una base para poder pintar sobre él, y he esperado a que se seque. En la parte de arriba y con un pincel de lengua de gato estoy haciendo unos pétalos muy grandes alrededor de toda la copa, porque así por la parte de dentro se va a ver la flor como si estuviera abierta. A esta copa le he dado dos capas en esos primeros pétalos que he pintado para que quede más intenso el color. Sobre ese color, cuando está completamente seco, utilizo colores más claros para hacer pétalos en diferentes tonos, y cada color va siendo cada vez un poquito más claro y un poquito más pequeño, y pinto justamente hasta la zona donde tengo el color dorado. Para ayudarnos y que los pétalos nos queden perfectamente acabados por la parte de abajo, le damos la vuelta a la copa. Tenemos que tener en cuenta que la pintura para trabajar sobre la capa anterior siempre tiene que estar completamente seca. Voy a volver a utilizar un rosa más oscuro en esta ocasión que el rosa que he utilizado antes para acabar esos pequeños pétalos. He ido haciendo una capa sobre otra, siempre esperando a que la pintura esté seca, y para terminar, con la ayuda de un pincel finito, contorneo todos los pétalos para que se distingan bien uno de otro. En la parte de abajo había puesto una capa muy finita de pintura con ayuda de una esponja, y ahora lo que voy a hacer es dar pequeños golpecitos con el pincel para que la pintura dorada tenga un poco de textura. La verdad es que esto le da un acabado súper bonito a la copa. Me encanta cuando ves la copa por dentro porque se ve una flor preciosa. Y es tan bonita que podemos utilizarla de esta manera, podemos darle la vuelta y poner una vela encima porque queda preciosa, tanto para utilizarla como una copa convencional como para utilizarla como un candelabro y ponerle una vela. Ahora voy a daros los pasos a seguir para hacer que la pintura quede fija en el cristal. Después de acabar el proceso de pintura vamos a esperar 4 días. A los 4 días vamos a introducirlas en el horno a una temperatura de 135 grados durante 30 minutos. Vamos a introducirlas con el horno frío. Cerramos el horno, esperamos los 30 minutos
y cuando haya acabado el tiempo vamos a abrir la puerta del horno y vamos a dejar que se enfríen dentro del horno. También podemos pintar platos, pero los vamos a pintar por la parte de abajo, nunca por la parte de arriba, porque esta pintura no puede estar en contacto con los alimentos. Así que vamos a comprar platos de cristal transparente y los vamos a pintar siempre por la parte de abajo. Podemos pintar todo tipo de piezas de cristal o cerámica y siempre teniendo en cuenta las normas básicas que indica el fabricante para que la pintura aguante el lavado. Vamos a utilizar siempre agua tibia o agua fría y no vamos a dejar las piezas a remojo. Si cumplimos estas normas básicas, la pintura va a aguantar perfectamente durante mucho tiempo. ¿Te ha gustado el tutorial? Pues recuerda dejarme tu like y si no estás suscrito, suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis trabajos. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.